Al momento de grabar este programa, han ocurrido 330.000 muertes por coronavirus en el mundo. Y lo más cercano que probablemente tengamos una vacuna es marzo del 2021. Marzo del 2021 todavía está súper lejos, es el próximo año. ¿Por qué? Este es un virus que está matando a cientos de miles de personas en todo el planeta y cuyo ritmo de letalidad va creciendo con el pasar del tiempo. La única opción para pararlo es una vacuna. Hoy vamos a hablar a profundidad de qué significa cada una de estas cosas, no sin antes señalar que mientras preparamos el programa, varias personas me dejaron mensajes de amor, como por ejemplo Andrea, que tiene un mensaje típico donde nos dice: dedícate lo tuyo, que por algo te sigo, pero no intentes entrar en un campo donde no terminas de entender las cosas, desinformas y aún peor, generas conflictos innecesarios en estos momentos, saludos. O personas que creen que no, la tasa de mortalidad es súper baja, pero igual, así que voy a intentar agregarle todas las fuentes en el slide a cada uno de los datos que les esté compartiendo para mostrarles que no es una opinión mía, es una realidad. Y por más de que quieras que la realidad sea distinta, todos tenemos derecho a nuestra propia opinión, pero nadie tiene derecho a sus propios hechos. En el 2019 hubo 34.582 homicidios en México, muertes causadas por crimen. Es el año en récord de mayor cantidad de muertes derivadas del crimen en la historia de México como país. Eso significa que si lo promediáramos dividiéndolo por 365, tendríamos 94 muertes al día en promedio causadas por el crimen. Un argumento que constantemente mencionan las personas es: ay, el coronavirus no mata tanta gente como el crimen en México. Veamos si eso es verdad. En lo que va del 2020, han ocurrido 6.090 muertes por coronavirus que hayan sido confirmadas con tests en México. Eso significa que han habido 251 muertes al día promedio. Es casi el triple de lo que mata el crimen en México. Pero la misma persona que nos mencionaba que la tasa de mortalidad no es tan grave, decía esto: mientras más contagiados, más muertos, pero en relación cantidad de gente contagiada versus muerte no supera ni el 7% en promedio. Es obvio que mate más porque se propaga muy rápido, pero según la Organización Mundial de la Salud, 328.000 muertos de 5 millones de enfermos. Más mortal era la peste o la viruela, implicando que no nos deberíamos preocupar. Veamos si eso es verdad y no nos deberíamos preocupar. Veamos, por ejemplo, el caso de Perú. ¿Cuántas personas se mueren al año en Perú por las 3 principales causas de muerte en Perú? Tumores o cancerígenos tienden a ser la causa número 1 de muerte en Perú, 20.000 muertes al año. Influenza y neumonía, 13.000 muertes al año. Y los múltiples causas que pueden generar muertes debido a problemas del corazón, 13.000 muertes al año. Al lunes 18 de mayo, en Perú se habían muerto 141 personas por coronavirus. Si esas 141 personas se continuaran siendo el mismo número, si no cambiara, si no fuera el mismo número, sin actividades de mitigación ni nada por el estilo, eso significa que en Perú se morirían 51.000 personas al año por coronavirus, lo que es más del doble que la causa más alta de muerte en Perú hoy. Y hay que tener en mente que estamos hablando de muertes confirmadas. Solo sabemos las muertes por coronavirus si se confirman haciéndole tests de coronavirus a los cuerpos. Si una persona muere por coronavirus, pero nunca tiene un test para ver si tenía coronavirus, simplemente es una muerte por alguna enfermedad respiratoria. Y entonces uno se pregunta: ¿están escondiendo las muertes? La respuesta es no, nadie está escondiendo las muertes. Es simplemente que no hay suficientes kits para hacer pruebas de coronavirus. Entonces los gobiernos correctamente eligen hacer las pruebas en las personas que están vivas más que en las personas que están muertas, y se hace sampling estadístico. Y ustedes pueden decir que sí, yo igual creo que me están escondiendo cosas porque eso es el gobierno y bla, bla, bla. Hay un dato que no se puede esconder y es la cantidad de muertes totales. Es imposible esconderlo. Hablemos de ese dato. En Perú han habido hasta ahora 2.057 muertes por coronavirus al 12 de mayo del 2020. Pero nosotros podemos medir cuál es la línea normal de muertes de otros años pasados y el exceso de muertes de este año para tratar de correlacionar las muertes por coronavirus. Y el gráfico se ve así. Desde marzo ya veíamos que Perú iba en una tendencia al alza de su cantidad de muertes versus la cantidad de muertes promedio que hubo en el 2019. De hecho, cercano al 12 de mayo, hay 9.500 muertes de exceso, más que las 2.057 muertes anunciadas por coronavirus, lo que significa que muy probablemente el coronavirus ha matado a más de 10.000 personas en Perú
incluso con o sin test. Pero esto no es un problema de Perú o esto es un problema de los países que nos quieren esconder datos. Esto es un problema global. La gran mayoría de países en el mundo no pueden hacerle pruebas a todos los cadáveres y vemos que en todas partes del mundo ocurre el mismo fenómeno de que hayan muertes de exceso por encima de las muertes anunciadas de coronavirus. De hecho, hay muy pocos países donde esto no ocurre. De los pocos países que en este momento hemos detectado que no tienen muertes de exceso, está Islandia, Israel, Sudáfrica y Noruega. No es una conspiración, es simplemente un artefacto de la forma en la que medimos el coronavirus. También hay que tener en mente que el coronavirus es real. A riesgo de citar a Cardi B, it's real. Ningún político quiere que su país deje de trabajar. La forma más fácil, desde una simple área de racionalidad en la que puedes ver que el coronavirus es real y su seriedad es seria, es que los políticos, incluso los políticos más egoístas del mundo, han decidido tomar medidas para aplacar o mitigar el coronavirus. Ningún político quiere que el país pare porque eso los afecta a ellos como políticos. Baja la probabilidad de que los reelijan la próxima vez o simplemente baja su popularidad. Quieren mantenerse en el poder. Claramente hay una tendencia en los países que han creado técnicas de mitigación como cuarentenas, ustedes los pueden ver ahí en la parte de abajo, versus los países que no han hecho absolutamente nada o que han hecho cosas muy débiles o no lo suficientemente rápido. Por ejemplo, aquí en la línea verde, ustedes pueden ver cómo España, a partir del momento en el que se dieron cuenta que la cosa era en serio, empezaron a crear medidas que han logrado que en este momento las muertes diarias en España sean inferiores a las muertes diarias en México. Y como Brasil simplemente no les importa nada. Y sí, yo entiendo que ustedes quieren el gráfico de muertes confirmadas por millón de habitantes porque quieren ajustarlo a partir de la población por millón de habitantes. Y a pesar de que hay varias razones estadísticas por las cuales, en el caso del coronavirus, no es una buena idea medir por millón de habitantes, aquí tienen el gráfico. Así se ve el gráfico. Está Ecuador de primeras, luego Perú, luego Brasil, luego México, luego Chile, luego Colombia y luego Argentina. Colombia y Argentina casi al mismo nivel. Lo que soluciona este problema es una vacuna. Pero las vacunas no son curas, las vacunas son prevenciones. No vacunamos a las personas que ya les dio coronavirus, vacunamos a todos aquellos que no les ha dado para que no les dé. La forma en la que funcionan es así. En nuestro cuerpo nosotros tenemos células glóbulos blancos que son parte de nuestro sistema inmunológico. Estas tienen anticuerpos. ¿Cómo funcionan los anticuerpos? Para ello entendamos cómo funciona un virus. Los virus tienen estos mecanismos en los cuales se insertan en nuestras células, cambian el código genético de nuestras células y hacen que nuestras células produzcan más virus. De esa manera se reproducen, secuestran el sistema reproductivo de nuestras células. Lo que hacen los anticuerpos es detectar cómo están construidos los antígenos de los virus y se le pegan a esos antígenos para impedirle al virus continuar. De esa manera detienen el virus y el virus deja de funcionar y simplemente muere en nuestro cuerpo. Después de que se van, esa base de datos de anticuerpos queda guardada en nuestro sistema inmunológico, en una cosa que se llaman las células de memoria. La forma en la que se crea una vacuna es que nosotros tomamos muchos de estos virus y los inyectamos, por ejemplo, en el embrión de un pollo. En los embriones de pollo colocamos estos virus. Esto fuerza a los virus a cambiar su código genético para reproducirse, afectando al embrión de pollo, por ende ya no pueden infectar células humanas. Esto restringe su reproducción, pero no es suficiente hacer eso. También nosotros los desactivamos, básicamente los matamos a través o de calor o de químicos como el formaldehído. Una vez esos virus están desactivados y cambia su mecanismo de reproducción, los producimos en masa a través de estos mismos embriones de pollo y los colocamos en un líquido que luego podemos inyectarle a personas. De esa manera, esa versión segura de los virus es distribuida a través de vacunas en nuestros cuerpos reciben la base de datos de anticuerpos y lo recuerdan y de esa manera nosotros atacamos a los virus. Hay muchas otras técnicas para crear vacunas. Por ejemplo, hay vacunas de vectores virales que lo que hacen es analizar la respuesta inmune y la forma de replicación del virus. También hay vacunas de ácido nucleico que lo que hacen es cambiar la forma en la que nuestras células reproducen los virus para que automáticamente generemos los anticuerpos. También hay vacunas basadas en proteínas o vacunas que generan partículas que se parecen a los virus, que básicamente muestran al cuerpo cómo está construido ese virus, aunque no es un virus de verdad, para luego replicar y atacar al mismo virus. Hay muchas otras técnicas. Hay una técnica muy nueva que se llama mRNA, entre otros temas. Léanlo. Pero ¿qué pasa una vez nosotros tenemos una vacuna que puede que funcione?
entra en 3 fases. La fase 1 toma varios meses, en el cual tomamos un grupo de 20 a 100 personas como sujetos de prueba y analizamos en ellos a lo largo de un mes qué ocurre con la vacuna, porque las vacunas van a todo nuestro cuerpo humano, por ende pueden interactuar de maneras inesperadas con otras cosas. Hay vacunas que pueden afectar mujeres, hay vacunas que pueden afectar personas de ciertas razas, hay vacunas que pueden afectar personas con ciertas características genéticas. Queremos que las vacunas no afecten a nadie. Luego viene la fase 2, que puede durar 2 años, en la cual cientos de personas son inyectadas y se sigue el proceso. No solamente que cientos de personas sean inyectadas, también se inyecta a un porcentaje de personas con otra vacuna completamente no relacionada o un grupo placebo, que es el grupo de control. Y luego se hacen pruebas que se llaman pruebas de doble ciego o double blind studies. Esto es muy serio y aún así no está lista. El siguiente paso, la fase 3, puede durar hasta 4 años. Entonces tengan en mente que fase 1, un mes o algunos meses, fase 2 hasta 2 años y fase 3 hasta 4 años. Aquí ya vamos en 6 o 7 años del virus y de la vacuna. Aquí se prueba entre 300 a 3,000 personas y una vez acá, con datos estadísticamente significativos y un grupo diverso de personas, sabemos que una vacuna realmente funciona. Ahora mismo hay 79 organizaciones, 40 compañías de biotecnología, 14 fabricantes farmacéuticos y 2 universidades y departamentos de salud tratando de crear una vacuna. En este mismo instante hay 12 candidatos de vacunas que podrían funcionar. Ninguno de ellos está más allá de la fase 2. En algunos casos, los gobiernos, como el gobierno de China, se han saltado fases o han usado sujetos de prueba no voluntarios para avanzar de manera más veloz el desarrollo de la vacuna. Hay vacunas que van a ser 100% abiertas y no van a tener patentes, y hay vacunas que sí van a tener patentes. Hay vacunas que están siendo financiadas por gobiernos, hay vacunas que están siendo financiadas por organizaciones sin ánimo de lucro, hay de todo. Pero aún ninguna vacuna está lista para fabricación en masa. Una vacuna que el gobierno de Estados Unidos dijo que estaba lista era la vacuna de Moderna. Esta semana sale que Moderna, la empresa, no produjo datos críticos lo suficientemente significativos para su vacuna y de hecho solamente lo habían probado en 8 personas, que no es desde ninguna perspectiva suficiente, porque las vacunas son un balance entre la seguridad y la eficacia. Ustedes ya han visto con el grupo de personas extremadamente peligrosas que son los antivacunas. ¿Qué es lo que pasa cuando una vacuna en un porcentaje muy pequeñito de la población genera daños? Hace que asuman que todas las vacunas son malas y se vuelven un peligro para la sociedad. No las vacunas, ellos, los antivacunas. Para hablar de seguridad y eficacia, hablemos por ejemplo de la vacuna de la gripa. La vacuna de la gripa es una vacuna de múltiples dosis porque pierde eficacia con el tiempo. Por eso nos tenemos que ponerla cada año o cada 6 meses. Es una vacuna que es 45% efectiva, lo cual significa que tienes un 45% de probabilidad de que te sirva y puede no servirte por la gran diversidad de cepas que tiene el virus, pero es 99.9% plus segura. Esa seguridad es muy importante, más importante que la eficacia. Entonces, ¿cómo logramos una vacuna que pare el coronavirus? Necesitamos generar 7,000 millones de dosis para parar el coronavirus. Simplemente como comentario, la humanidad nunca ha fabricado 7,000 millones de algo a esta escala en cuanto a soluciones biológicas como las vacunas. Nunca hemos tenido ningún producto biológico artificial que tenga este nivel de escala, pero no es suficiente. Si las vacunas normales normalmente se tienen que guardar a 4 grados centígrados, que es muy similar a la temperatura de un refrigerador normal, por ende es fácil. Pero las vacunas avanzadas, vacunas experimentales como las que están basadas en ácido ribonucleico, tienen que guardarse a menos 80 grados centígrados, lo cual requiere equipo especializado. Imaginen tratar de distribuir 300 millones de vacunas en Egipto a menos 80 grados centígrados o en el Amazonas. Y aparte de eso, tenemos que pedirle al universo que no requiera múltiples dosis. ¿Recuerdan la triple viral? Es triple. ¿Recuerdan las vacunas contra el polio? Otras vacunas que requieren múltiples dosis, las vacunas que ustedes les ponen a sus mascotas. Es un problema gigantesco y es completamente posible que una vacuna que desarrollemos contra el coronavirus solamente sirva por 2 meses o 6 meses o un año y luego requiera más y más dosis, lo que requiere más y más fabricación. La última vacuna más prometedora ocurrió en la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Los primeros pacientes ya fueron inyectados y aparentemente funciona. Pero el consejero médico en jefe de Inglaterra, el profesor Chris Whitey, dijo que ni una vacuna ni una droga para tratar el coronavirus probablemente va a estar disponible por el próximo año. Esto es una realidad que simplemente tenemos que aceptar. Pero aparte de vacunas, ¿qué otras opciones hay? Pueden haber tratamientos o pueden haber curas, ¿verdad? Hay antibióticos que me quitan en ocasiones las enfermedades. Hay antivirales que en ocasiones me curan, ¿cierto? Les hago una pregunta.
¿Tenemos cura contra el VIH, el SIDA? La respuesta es no. ¿Tenemos una vacuna definitiva contra la malaria? Aún no tenemos una vacuna contra la malaria. Hemos logrado erradicar el ébola, pero lo hemos logrado erradicar con medidas a escala enfocadas, no necesariamente con un solo tratamiento. Han habido tratamientos que parecía que daban un poco de esperanza. Por ejemplo, Remdesivir, de una empresa llamada Gilead, aparentemente daba alguna esperanza de que iba a funcionar, pero subsecuentes estudios demostraron que realmente tiene demasiados efectos secundarios y que no es constante su eficacia. Entonces, el balance entre seguridad y eficacia no es lo suficiente. Y luego está la peor de todas, hidroxicloroquina, o como le dice Trump, hidroxicloroquine. La hidroxicloroquina es veneno. Está especializada en un grupo muy particular de personas con un grupo muy particular de enfermedades a una dosis muy particular y específica. Trump se inventó de la nada que servía porque un doctor loco en Francia, completamente desacreditado, lo mencionó y lo probaron. Se probó en Brasil, se probó en Francia, se probó en Inglaterra, se probó en Estados Unidos y no funciona. Pero como un presidente de Estados Unidos dijo que sí funciona, está ocurriendo que ahora en Latinoamérica la gente cree que sí. Vi esto mientras preparaba el programa. Observen que cuando uno busca hidroxicloroquina en Google, las personas lo buscan en Farmatodo, en Mercado Libre, en Drogas La Rebaja o buscan su nombre genérico en el mercado que es DMART. Esto es muy peligroso. La misma Organización Mundial de la Salud, que puede tener sus defectos y para bien o para mal, tuvo que salir a anunciar que por Dios no se inyecten hidroxicloroquina, que se van a morir de un infarto. Entonces quiero mencionárselos yo rápidamente. Si tomas hidroxicloroquina, te vas a morir. No lo hagas. Te mueres. Ahora, sí que hay estudios interesantes de potenciales curas. Es muy posible que logremos crear de manera artificial los anticuerpos, que es otra técnica. Podemos, por ejemplo, procesar a través del plasma de la sangre de personas que ya hayan tenido el coronavirus los anticuerpos para luego replicarlos y reconstruirlos de una manera artificial. Hay múltiples laboratorios, el primero de ellos ocurrió en Israel, pero hay otros países que están empezando a lograr a crear estas partículas, estos anticuerpos. El problema sigue siendo el mismo, la producción a escala. ¿Cómo logras a través de la sangre de un paciente que tuvo coronavirus generar suficientes dosis para 7,000 millones de personas? La respuesta es no lo logras, no se puede, es muy difícil y no va a ocurrir en poco tiempo. Sumado a otro problema al cual aún no sabemos la solución, porque el otro problema del coronavirus es que no sabemos mucho, por eso tenemos que ser tan precavidos. En este momento tú sabes que eres inmune a la gripa después de que te da gripa, pero esa inmunidad es por tiempo limitado, porque luego te puede volver a dar gripa, ¿cierto? ¿Qué tal que el coronavirus sea igual? Puede ser, no sabemos. Pareciera que el coronavirus no muta lo suficientemente rápido para responder a una sola vacuna. ¿Cómo frenamos que el coronavirus mute? Lo frenamos teniendo cuarentenas, quedándonos encerrados en nuestras casas. Porque si no le damos la oportunidad al coronavirus de infectar a más y más y más personas, tienen menos oportunidades de replicarse y es en la replicación en la que generan las mutaciones. Por eso es tan importante las cuarentenas. De hecho, hay un estudio que salió ayer en el Washington Post y en el New York Times, es un estudio de la Universidad de Columbia, ahí ven la referencia, donde muestra que hasta ahora se han muerto, hasta mayo 3, se habían muerto 65,307 personas de coronavirus. Pero si en Estados Unidos hubieran aplicado las medidas de distanciación social solamente una semana antes de lo que lo hicieron, el número baja a la mitad, 29,410 muertos. Y 2 semanas antes, 11,253 muertos. Debido a que el virus se replica de una manera ultra exponencial, cada día que estamos en cuarentena es una gran ventaja. Y es la razón por la que, por ejemplo, Colombia y Argentina están tan bien a comparación del resto de Latinoamérica en su respuesta al coronavirus, por lo rápido que se tomaron acciones. Pero hablemos de la mortalidad, ese 7%. Esta es la mortalidad versus casos confirmados. Mortalidad confirmada versus casos confirmados en cada país. Colombia es del 3,5%, Francia es del 15%, Italia es del 10%, Estados Unidos parece ser del 8%, Brasil es del 7%, Japón es del 4%, más o menos el promedio realmente es del 7%. ¿Ustedes cuántas personas tienen en sus familias? La familia promedio latinoamericana, incluyendo primos, tíos, hermanos, abuelos, extendida, tiene más o menos unas 100 a 150 personas. Que ustedes digan que la mortalidad de 7% es muy baja y que por ende deberíamos parar la cuarentena y no exagerar tanto con lo del virus, es equivalente a que ustedes digan esto inmediatamente. Voy a elegir a 7 personas de mi familia para que se mueran hoy. Esto es exactamente lo que pasa. Y no es verdad que solamente se mueran personas mayores de edad. No sabemos los efectos a largo plazo del coronavirus. Les pongo un ejemplo. ¿A ustedes les dio varicela?
No sé si ustedes lo sabían, pero las personas que les dio varicela tienen un porcentaje importante de probabilidad de que en la adultez les dé herpes zóster. El herpes zóster es horrible. No siempre es mortal, pero puede evolucionar a cáncer de piel y puede ser mortal. Es terrible y es un efecto que no se manifiesta después de décadas de que el cuerpo humano haya tenido varicela. No sabemos qué va a pasar décadas después de que el cuerpo humano tenga coronavirus, pero sí empezamos a ver pruebas. Por ejemplo, parece que el coronavirus causa coágulos en la sangre del cerebro hasta los pies y se están encontrando cosas como una elevación en jóvenes entre los 17 y los 35 años que tienen de repente ataques cardíacos generados por coágulos que causa el coronavirus. También se están viendo daños en otros órganos, por ejemplo, en algunas personas que han tenido coronavirus y se salvan, sin importar si son jóvenes y hacían CrossFit todos los días, puede que pierdan un porcentaje de capacidad pulmonar y también aparentemente daña el corazón, los riñones y el hígado en algunas personas. Ustedes están jugando probabilidad estadística con sus vidas. De hecho, en la ciudad de Nueva York han habido casos de 15 niños que han desarrollado un síndrome inflamatorio serio, similar al síndrome de Kawasaki, y está relacionado con el coronavirus. La buena noticia es que el planeta entero está haciendo el mejor esfuerzo que puede hacer para tratar de aplacar el coronavirus. Por ejemplo, pareciera que el distanciamiento social y las cuarentenas está funcionando, a pesar de que, como les dije antes, si se hubiera hecho antes, por ejemplo, Estados Unidos, se habrían salvado 36,000 vidas. Pero también hay personas muy locas, personas que creen que esto es mentira. Esto es un intensivista, Ryan Marino, hablando de cómo le han insultado muchas veces por pacientes en emergencia, pero es absolutamente surreal tener un paciente que lo está acusando de falsificar su resultado de coronavirus porque no creen que el virus sea real, mientras están activamente tratando de salvarlo de morirse de fallo múltiple de órganos debido al coronavirus. O también las personas que creen que un microchip se les va a inyectar en una vacuna porque Bill Gates. Por un lado, Bill Gates ya tiene todo el dinero del mundo y no te necesita. Por otro lado, esto que están viendo aquí en la foto es el microchip más pequeño en existencia en la historia de la humanidad. Y ahí está el tamaño de ese microchip comparado con una aguja. Me encantaría que me explicaran cómo se le hace para inyectarle un microchip a través de una vacuna. Vamos a superar el coronavirus, pero va a tardar. Y es simplemente una realidad que hay que aceptar. La buena noticia es que una vez lo logremos, funciona. La poliomielitis, mataba a miles de personas en Estados Unidos y después de la vacuna, desapareció. Y también tenemos el caso de una pandemia de gripe en 1957 que fue completamente eliminada porque el continente americano ya tenía desarrollada la vacuna antes de que la pandemia infectara el continente. Se puede. Y mientras tenemos la vacuna, ¿qué podemos hacer? Es un consejo muy simple. Quédate en tu casa. Quédate en tu hogar, esperando de una manera calmada y relajada a que esto pase. Y si no te puedes quedar, exactamente por eso es que te debes quedar en tu casa, porque hay personas que no pueden. Las personas que están allá afuera haciendo domicilios, que están haciendo obras, las personas que nos están salvando en los hospitales. Por cada persona que no puede quedarse en casa porque tiene que salir a buscar de qué vivir, nosotros los que podemos deberíamos quedarnos. Y para todas las personas que no creen en las vacunas, hicimos algo especial para Platzi. En la versión en YouTube vas a encontrar aquí abajo un video que en este caso dura menos de 2 minutos explicando qué son las vacunas, por qué Bill Gates no te va a controlar la mente con un microchip y cuál es la razón por la cual los antivacunas nos pueden matar a todos y por qué tu familia no debería creer en las antivacunas. Distribúyelo por WhatsApp, distribúyelo en Facebook, móntalo en donde quieras, móntalo en YouTube si quieres, no te lo recomiendo, pero móntalo en donde sea. Lo importante es que la mayor cantidad de personas lo vean y paremos a los antivacunas, porque los antivacunas pueden arruinar todo este plan y hacer que el coronavirus, que podría durar 2 años en la humanidad, dure 100 años y nunca más volvamos a la vida que teníamos antes.